Bienvenidos a esta nueva edición de Baker Café. En esta ocasión vamos a hacer una edición bastante tranquila, sosegada, extensa también. Es decir, que si tenéis tiempo y podéis estar aquí con nosotros, pues adelante. Relajaos y disfrutad de esta charla. Si no tenéis mucho tiempo, pues yo os recomiendo básicamente dos opciones. Una, que pongáis este audio, este vídeo a 1.5 por, o incluso a 2 por, si podéis descifrar lo que aquí se dice. Y en caso contrario, bueno, os recomiendo que no veáis el vídeo, que os centréis en vuestros quehaceres y ya volveréis, ya lo veréis en algún momento que tengáis tiempo libre. Si no tenéis tiempo libre, pues mala suerte. Un vídeo menos que se queda en el limbo, ¿no? Para los que quedéis por aquí para disfrutar de esta, ya digo, larga charla de café, vamos a ir desbrozando un tema complejo, un prejuicio muy arraigado en la sociedad moderna. Así que para ello necesito paciencia, necesito ir poco a poco, necesito ir deslizando datos y estudios. Y bueno, ya me gustaría que hubiese cierta reciprocidad, porque esto en cierto modo parece casi un directo, con la salvedad de que vosotros no vais a poder interactuar conmigo, no vais a poder apuntar nada. Es una pena, quizás en un futuro sí que lo hagamos así, pero de momento esta charla es unidireccional. Es lo que hay. Mala suerte. Ya me sabe mal pegaros esta chapa y esta turra. Pero bueno, si os aburrís, ya digo, dadle stop, acelerad el vídeo o simplemente iros a otro sitio. Dicho lo cual, vamos a ver un hilo de Twitter que yo creo que sirve de perfecto prólogo para este vídeo. El hilo está escrito por el sin par Shane McShane. Como veis, es un tweetstar, un tuitero bastante importante, que por lo que sé es profesor de secundaria. Y como veis en su icono, bueno, es bastante fan, ¿no?, de Indiana Jones. Bueno, no de Indiana Jones exactamente, si os fijáis, es el profesor Jones, que es profesor de universidad. Es decir, no ha puesto el icono de Indiana Jones como aventurero, el Indiana Jones que todos conocemos, sino la versión profesor de universidad. Pero bueno, dejamos las elucubraciones y vayamos a lo textual, a lo que él ha escrito en este hilo de Twitter. Y leemos lo siguiente. En febrero, Amazon anunció que empezaría a instalar en su flota de reparto nuevas y flamantes cámaras de vigilancia desarrolladas por la startup Netradin y que trabajan con inteligencia artificial, alegando que esto serviría para mejorar la seguridad de los repartidores. Fijaos en los adjetivos escogidos como nuevas y flamantes cámaras y mejorar la seguridad, entre comillas. Todo esto es muy importante. Sigue diciendo nuestro sin par Shane McShane, pero lo que la compañía de Bezos vendía como una innovadora manera de mejorar la seguridad de los trabajadores ha resultado ser, oh sorpresa, una pesadilla orwelliana destinada a robarle el salario a los conductores. Bueno, lo de pesadilla orwelliana ya es un cliché tan grande, tan insistente, que ya debería hacernos saltar todas las alarmas. Pero bueno, sigamos con el hilo de Twitter. Las cámaras, instaladas ya en la mitad de toda la flota de Amazon de Estados Unidos, registran automáticamente eventos tales como infracciones del conductor. Cada vez que se registra un evento, la cámara envía las imágenes a la compañía con el fin de evaluar al conductor. Si una cámara registra más de 5 eventos por cada 100 viajes, el trabajador pierde automáticamente el bonus económico del que muchos repartidores dependen. Y aquí es donde entra la inteligencia artificial de la cámara, porque agarraos. Y sigue Shane McShane diciendo que te adelanta un coche y se te pone delante, la cámara registra un evento por no mantener la distancia de seguridad. Fijaos que aquí lo que está haciendo es que pone en evidencia que la inteligencia artificial, los algoritmos de esta cámara no son perfectos y cometen errores. ¿Vale? Sigamos. ¿Miras el retrovisor para saber si viene alguien al adelantar? La cámara registra un evento por quitar los ojos de la carretera. Sí, en serio.
Bueno, esto habría que mirar realmente si es así, pero si es así, es de nuevo un error del algoritmo, ¿de acuerdo? Quedaos con esto, ¿eh? Hay errores en el algoritmo, ¿vale? Sigue Shane. Hay una señal de stop, pero tienes que avanzar unos metros porque un arbusto obstaculiza la visión y no puedes saber si viene alguien o no. La cámara registra un evento. Ah, y también puede registrar un evento incluso si no hay señal de stop porque a la IA le da la gana. Para más INRI, la cámara no se limita a registrar y enviar eventos, sino que una voz metálica regaña al conductor. Conductor distraído. Bueno, aquí veis que la pesadilla orwelliana, ¿no?, sigue su curso, porque incluso la inteligencia artificial nos habla de manera robótica, con voz metálica, ¿no? Es decir, nada empática y muy rígida. Sigue Consuelo diciendo que los repartidores de Amazon se quejan, y con razón, de que esta tecnología solo ha servido para retirarles los bonus, alegando infracciones que no lo son. Puro latrocinio salarial. Bueno, sigue aquí Shane McShane dando pruebas de que Amazon es el mal, de que el capitalismo es malo y que los trabajadores siempre, bajo toda condición, están siendo robados por la empresa. Yo no voy a entrar en este debate, pero sí que me voy a fijar en una serie de cosas. Si os fijáis, mayormente el argumento sobre la conveniencia de poner un sistema de cámaras con inteligencia artificial para reducir los accidentes, según Shane McShane, no es adecuado porque esto, a pesar de que es una pesadilla orwelliana, ¿no?, típicamente de ciencia ficción futurista y nada parecido a lo que ahora vivimos, con lo cual eso ya es malo per se, parece ser. Y también es mala porque parece que hay un exceso de vigilancia por parte de estas máquinas, ¿no?, sobre la discrecionalidad del trabajador. Fijaos que mayormente el argumento, aparte de este, es que los algoritmos fallan. Los algoritmos no son perfectos. Es decir, yo preguntaría entonces, si fueran perfectos los algoritmos, ¿estaríamos de acuerdo con estos algoritmos? ¿Todo se basa en esto? ¿Todo el error se basa en que los algoritmos no son perfectos o hay algo más? Mucho me temo que incluso siendo los algoritmos perfectos o aumentando su perfección muchísimo más, aún así Shane McShane seguiría quejándose de ellos. Pero es que vayamos a lo más importante. Según explica Chocobollo en este vídeo, los algoritmos a lo mejor no son perfectos. Esto es una cosa que podríamos debatir, pero los resultados son apabullantes. Gracias a estos algoritmos, a esta vigilancia, a esta estrategia para restar libertad al conductor, intimidad al conductor, los accidentes, los repartos de Amazon han disminuido un 48%, las infracciones de las señales de alto, de stop, y las señales en general disminuyeron un 77%, la distancia de seguimiento disminuyó un 50%, la conducción sin cinturón de seguridad disminuyó un 60% y la conducción distraída disminuyó un 75%. Es decir, que si el objetivo de este proyecto de Amazon era reducir los riesgos, parece que los riesgos se han reducido y bastante. Es cierto que a lo mejor no lo han conseguido al 100%, es cierto que a lo mejor hay errores, pero yo creo que las conclusiones son apabullantes. Parece que reducir la discrecionalidad del conductor, del trabajador, redunda no solamente en beneficios económicos para Amazon, sino también en un aumento de seguridad del propio conductor, así como la seguridad de los viandantes que tienen la mala fortuna de cruzarse con ese conductor. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué de manera casi automática, instintiva, nos ponemos en contra de una voz metalizada que nos dice lo que debemos hacer, que controla al milímetro nuestros errores, que está auditando lo que hacemos? ¿Por qué sentimos que no solamente nos roban nuestra intimidad, sino que además parece que nos roban nuestra humanidad, nuestra libertad, incluso nuestra moralidad, o también la conveniencia de que podamos equivocarnos porque somos seres falibles y eso no es necesariamente malo? ¿Por qué ocurre todo esto? Vamos a ver un ámbito donde
pasó algo similar a lo que estamos viendo aquí, al sesgo que estamos observando en cómo se plantea este avance tecnológico. Vámonos al ámbito jurídico. En 1974 se llevó a cabo un primer estudio a gran escala de la conveniencia de mecanizar hasta cierto punto, no totalmente, las sentencias judiciales. Este estudio fue realizado por un juez muy importante de Estados Unidos llamado Marvin Frankel. Lo que él pretendía era analizar cuánto ruido había en las sentencias judiciales, es decir, cuánta arbitrariedad desplegaban los jueces a la hora de dictar sentencia. En este estudio se pidió a 50 jueces de diferentes distritos que dictaran sentencias para acusados en casos hipotéticos resumidos en informes idénticos previos a las sentencias. La conclusión fue básicamente que la ausencia de consenso era la norma y que las variaciones entre las penas eran asombrosamente grandes. Por ejemplo, un vendedor de heroína podía ser encarcelado de 1 a 10 años, todo dependiendo del juez que dictara sentencia. Las penas para un atracador de bancos oscilaban entre 5 y 18 años de prisión. El estudio también encontró que en un caso de extorsión las sentencias variaban desde la friolera de 20 años de prisión y una multa de $75.000 hasta solo 3 años de prisión y ninguna multa. Fijaos la diferencia. Estamos hablando de un mismo caso con los mismos detalles, pero lo único que cambia son los jueces que están analizando el caso. Lo más sorprendente del estudio es que en 16 de los 20 casos no hubo unanimidad sobre si era apropiado un encarcelamiento. En 16 de los 20 casos. A este estudio, que se convirtió ya en un clásico, le siguió una serie de otros estudios más y todos ellos encontraron similares e inaceptables niveles de discrepancia entre los jueces, es decir, grandes niveles de ruido. En 1977, por ejemplo, William Austin y Thomas A. Williams III llevaron a cabo una encuesta entre 47 jueces a los que pidieron que respondieran a los mismos 5 casos. Todas las descripciones de los casos incluían resúmenes de la información utilizada por los jueces en sentencias reales, incluidos la acusación, el testimonio, los antecedentes penales previos, si los había, la extracción social y pruebas relacionadas con el carácter. El hallazgo clave fue una disparidad sustancial, es decir, lo mismo que habíamos visto en el estudio de Frank. En un caso de robo, por ejemplo, las sentencias recomendadas oscilaban entre 5 y solo 30 días de prisión, más una multa de $100. Es decir, para el mismo caso, podían caerte 5 años o 30 días. En un caso de posesión de marihuana, algunos jueces recomendaron penas de prisión y otros, sin embargo, recomendaron penas de libertad condicional. En otro estudio mucho más amplio realizado en 1981, participaron 208 jueces federales, a los que se expusieron los mismos 16 casos hipotéticos del estudio anterior. Solo 3 de los 16 casos tuvieron un acuerdo unánime en imponer una pena de prisión. Por si esto fuera poco, también hay estudios que sugieren que las decisiones judiciales pueden cambiar incluso a lo largo del día en función del estado de ánimo del juez. Es más probable que los jueces concedan la libertad condicional al comienzo del día o después de una pausa para comer, que inmediatamente antes de dicha pausa. Si los jueces están hambrientos, son más duros. Un estudio realizado sobre miles de decisiones tomadas por tribunales de menores encontró que cuando el equipo de fútbol americano local perdía un partido el fin de semana, los jueces tomaban decisiones más duras el lunes siguiente. Otro estudio examinó durante 3 décadas 1,5 millones de decisiones judiciales y encontró que en los días que seguían a la derrota del equipo de fútbol americano de la ciudad, los jueces eran más severos que durante los días siguientes a una victoria.
Otro estudio de 6 millones de decisiones tomadas por jueces en Francia durante 12 años encontró que estos eran más indulgentes con los acusados en el día de su cumpleaños. Sí, al final resulta que si era tu día de cumpleaños, el juez podía perdonarte, entre comillas, y si no lo era, pues te caía la pena. Incluso algo tan irrelevante como la temperatura exterior puede influir en el dictamen de los jueces. Una revisión de 207.000 decisiones que tomaron los tribunales de inmigración en 4 años encontró un efecto significativo de las variaciones diarias de temperatura. Cuando afuera hacía calor, era menos probable obtener asilo. Si el solicitante sufre persecución política en su país de origen y busca asilo en otro, debe mantener la esperanza y tal vez rezar para que haga un día más fresco. Así de volátil es la justicia, así de subjetiva, arbitraria. Frente a todo este mare magnum, el juez Frankel decidió poner un poco de orden. De alguna manera, en una época donde todavía no existían algoritmos lo suficientemente sofisticados, Frankel opinaba que había que introducir una suerte de mecanismos para que no hubiera tanta arbitrariedad. Así fue como la ley creó la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, tal y como había recomendado el juez Frankel, cuya principal tarea era esta: marcar a las sentencias directrices que serían obligatorias y que establecerían un rango restringido para las sentencias penales. Según estas directrices, los jueces debían considerar 2 factores para establecer las sentencias: el delito y el historial delictivo del acusado. A los delitos se les asignaba 43 niveles delictivos, dependiendo de su gravedad. En el historial delictivo del acusado contaba sobre todo el número y la gravedad de sus condenas anteriores. Una vez reunidos el delito y los antecedentes, las directrices ofrecían un rango relativamente reducido de sentencias, con la autorización de que la parte superior de la horquilla excediese a la inferior en un máximo de 6 meses y un 25%. Se permitía a los jueces salirse por completo de esa horquilla en consideración a las circunstancias agravantes o atenuantes, pero era algo que debían justificar ante un tribunal de apelación. Aunque las directrices eran obligatorias, no eran del todo rígidas. No iban tan lejos como de hecho quería el juez Frankel. Ofrecían a los jueces, pues un espacio importante para maniobrar. Sin embargo, distintos estudios que utilizan una variedad de métodos y se centran en diferentes periodos han llegado a la misma conclusión: las directrices disminuyen el ruido en las sentencias judiciales. A pesar de todo esto, las directrices se encontraron con una tormenta perfecta de críticas parecidas a las que vertía Shane McShane. De hecho, muchas críticas venían de los propios jueces, que decían que las directrices eran muy injustas porque prohibían a los mismos jueces tener en cuenta de forma adecuada las particularidades de cada caso. Es decir, que el precio de reducir el ruido era tomar decisiones inaceptablemente mecánicas. Debido a todas estas impugnaciones, finalmente el Tribunal Supremo anuló las directrices en el año 2005. Como resultado de este fallo, las directrices se quedaron en algo meramente consultivo, pero no eran importantes. Los jueces federales se quedaron realmente muy contentos. El 75% prefería el régimen consultivo, mientras que solamente el 3% pensaba que la obligatoriedad era mejor. ¿Qué pasó justo cuando se quitaron estas directrices que mecanizaban la justicia? Pues lo que pasó es que las disparidades entre los jueces volvieron a aumentar de forma significativa justo después del año 2005. Cuando las directrices eran obligatorias, los acusados que habían sido condenados por un juez relativamente severo fueron sentenciados con 2,8 meses más que si hubieran sido condenados por un juez del promedio. Cuando las directrices fueron meramente consultivas, la disparidad se duplicó. Es decir, después de que las directrices fueran solo consultivas, los jueces se volvieron más propensos a basar sus sentencias en sus valores personales. Y esto demostraba que las directrices obligatorias reducen tanto el sesgo de los jueces como el ruido
de los jueces. De alguna manera, al quitar estas directrices, nos metíamos de lleno en un mundo que el juez Frankel había intentado arreglar, la ley sin orden. Entonces yo os pregunto, ¿qué preferís? ¿Un juez que se vuelve un poquito más mecánico porque tiene que seguir unas directrices un poco más rígidas que su fuero interno? ¿O un juez que va a dictar sentencia de una manera u otra en función de si ese día hace calor o hace frío? En función de si hace mucho que ha comido o si no ha comido. Y no penséis que esto cambia si los casos penales fueran juzgados por un jurado popular y no por un juez. Ocurre exactamente lo mismo. Uno esperaría que en sus deliberaciones los jurados tomaran decisiones más sabias que los individuos que componen estos órganos de deliberación. Son muchas mentes vigilándose unas a otras. Sin embargo, el estudio de los jurados descubre un tipo distinto de influencia social que también es una fuente muy importante de ruido, la llamada polarización de grupo. La idea básica es que cuando las personas hablan entre sí, suelen terminar en un punto más extremo en la línea de sus primeras inclinaciones. Si, por ejemplo, la mayoría de las personas de un grupo de 7 tienden a pensar que abrir una nueva oficina en París sería una buena idea, es probable que el grupo concluya, tras el debate, que abrir esta oficina sería una fantástica idea. Las discusiones internas suelen crear mayor confianza, mayor unidad y mayor extremismo. La polarización de los grupos no solo se produce en los jurados. Cuando los grupos emiten juicios profesionales de cualquier tipo, también suelen polarizarse. Es decir, que este tema no se soluciona contratando a muchas personas que deliberen entre sí. El problema sigue persistiendo, tanto si el caso lo enjuicia un profesional como si lo enjuician un grupo de personas. Lo más irónico es que, a pesar de todas las pruebas a favor de los métodos de predicción mecánicos y algorítmicos, y a pesar del cálculo racional que muestra con claridad el valor de las mejoras incrementales en la exactitud de la predicción, muchos responsables de la toma de decisiones rechazarán los métodos de la toma de decisiones que les privan de la capacidad de ejercer su intuición, su humanidad. Mientras los algoritmos no sean casi perfectos en muchos ámbitos, la ignorancia objetiva dicta que nunca lo serán del todo, el juicio humano no será sustituido. Esa es la filosofía. Este problema no solamente lo vemos en las salas de justicia, también lo vemos en los hospitales. Es probable que la profesión médica recurra cada vez más a los algoritmos en el futuro. Sí, aunque le fastidia a Sean McShane, los algoritmos mejoran las predicciones, los diagnósticos y la profesión médica, por muy humana que sea, por muy profesional que sea. Los algoritmos prometen reducir tanto los sesgos como el ruido y, por lo tanto, salvar vidas y ahorrar dinero. Y de nuevo no hace falta imaginar inteligencias artificiales o algoritmos muy complejos. Basta con una lista de directrices como la que Frankel propuso para los jueces. Quizá el ejemplo más conocido sea el de una directriz de diagnóstico llamada puntuación de Apgar, desarrollada en 1952 por la anestesista obstétrica Virginia Apgar. Evaluar si un recién nacido está en peligro solía ser antes una cuestión de juicio clínico para médicos y para matronas, es decir, una cuestión de juicio humano y profesional, simplemente. Sin embargo, la puntuación de Apgar les dio a todos ellos una directriz. El evaluador entonces tiene que medir el color, la frecuencia cardíaca, los reflejos, el tono muscular y el esfuerzo respiratorio del recién nacido, lo que a veces se resume en este acrónimo, el apellido Apgar. Apariencia, es decir, color de la piel; pulso, es decir, frecuencia cardíaca; la mueca, es decir, los reflejos; la actividad, es decir, el tono muscular; y la respiración, es decir, la frecuencia y esfuerzo respiratorios. En el test de Apgar, cada una de estas 5 medidas recibe una puntuación de 0, 1 o 2.
La puntuación total más alta posible es 10, la cual es muy rara, evidentemente. Una puntuación de 7 o más se considera un indicador de buena salud. Fijaos en que la frecuencia cardíaca realmente es el único componente estrictamente numérico de la puntuación y que todos los demás elementos pues implican un elemento de juicio. Sin embargo, como el juicio se descompone en elementos individuales, cada uno de los cuales es sencillo de evaluar, resulta poco probable que los asistentes al parto, aun con un grado modesto de formación, estén en franco desacuerdo entre sí. Y por lo tanto, la puntuación de APGAR produce menos ruido, reduce el ruido, a pesar de resultar mecánico, incluso a lo mejor insultante para algunos médicos que se creen muy profesionales y sin embargo tienen que seguir en un papelito una serie de directrices, como para tontos. La puntuación de APGAR entonces ejemplifica cómo funcionan las directrices y por qué reducen el ruido. A diferencia de las reglas o incluso de algunos algoritmos, las directrices no eliminan la necesidad del juicio humano, sino que lo que hacen es que la decisión no sea un cálculo directo, sino que se descompone en muchos conjuntos de cálculos y de esa manera se consigue una armonización, una mayor precisión. Es un poco lo que ocurre también con el checklist de los pilotos de avión antes de despegar. Tienen que pasar por una serie de comprobaciones que siempre son las mismas, y no se puede confiar en la memoria o la profesionalidad del piloto. Se necesita que vaya marcando en un papel, en un fichero, comprobación tras comprobación, porque si no se hace así, es muy probable que el piloto se acabe saltando alguna comprobación. Así pues, el checklist de los aviones se parece también a la puntuación de APGAR, como también se parecen a las directrices jurídicas del juez Frankel. Y por supuesto hay muchas más directrices que se han usado en otros ámbitos de la medicina, como por ejemplo la puntuación de Centor para guiar el diagnóstico de la faringitis estreptocócica. Estas directrices son más o menos el acrónimo del apellido del creador de la directriz, Robert Centor. Es decir, ausencia de tos, presencia de exudados, o sea, manchas blancas en la parte posterior de la garganta, sensibilidad o inflamación de los ganglios linfáticos del cuello y una temperatura superior a 38 grados centígrados. Dependiendo del número de puntos que se asigne a cada paciente, se puede recomendar un frotis de garganta para diagnosticar la faringitis estreptocócica. La evaluación y la puntuación, como veis, son relativamente sencillas gracias a esta escala, que ha reducido eficazmente también el número de personas que se sometan a pruebas y tratamientos innecesarios. Además de todas estas directrices, también encontramos, por ejemplo, las directrices para el diagnóstico del cáncer de mama con el llamado Breast Imaging Reporting and Data System, que reduce el ruido en las interpretaciones de las mamografías. Obviamente ahora nos podríamos poner un poquito más poéticos, mucho más humanos y decir que las cosas no son tan claras, que no hay blancos y negros, que a veces el subjetivismo o la variabilidad puede ser algo deseable. Por ejemplo, consideremos las cuestiones de preferencia o de gusto en general. Si 10 críticos de cine, por ejemplo, ven la misma película, si 10 catadores califican el mismo vino o si 10 personas leen la misma novela, no esperamos que tengan la misma opinión. Es importante que tengan una opinión variada. La variedad de gustos es bienvenida y es totalmente esperada. Nadie querría vivir en un mundo en el que todas las personas tuvieran los mismos gustos y las mismas antipatías. Bueno, casi nadie. Sin embargo, la variedad de gustos puede ayudar a explicar errores cuando se confunde un gusto personal con un juicio profesional. Si un productor de cine decide seguir adelante con un proyecto inusual, sobre, por ejemplo, digamos, el auge y la desaparición del teléfono de disco, por decir algo, porque a él personalmente le gusta mucho el guión, podría cometer un gran error si a nadie más le gusta esa historia. También se espera, y además es bien recibida, la variabilidad de los juicios en una situación de competencia en la que los mejores juicios serán recompensados.
Cuando varias empresas o varios equipos dentro de una misma organización compiten para generar soluciones innovadoras al mismo problema de un cliente, no se desea que se centren en el mismo enfoque. Lo mismo ocurre cuando múltiples equipos de investigadores abordan un problema científico, como el desarrollo de una vacuna. Queremos que lo miren desde diferentes ángulos. Queremos diversidad. El problema del ruido de los sistemas viene cuando estos sistemas no son mercados, sino organizaciones. Cuando los operadores de bolsa hacen diferentes estimaciones del valor de una acción, unos ganan dinero y otros no. Los desacuerdos crean mercados. Sin embargo, si uno de esos operadores fue elegido al azar para hacer una evaluación en nombre de una empresa y encontramos que sus colegas de la misma empresa han hecho evaluaciones muy diferentes, entonces hay ruido del sistema en la empresa y eso es un problema para la empresa. Siempre que la persona que emite un juicio es seleccionada al azar de un grupo de individuos igualmente cualificados, como es el caso de esta empresa de gestión de activos, o en el sistema judicial penal, o en una compañía de seguros, o el que fuere, el ruido es un problema. Y la variabilidad, si bien es deseable, como hemos dicho antes, para los gustos, no lo sería en estas organizaciones, porque esto puede causar serios problemas, como la pérdida de dinero o una injusticia clamorosa. Una equivocación frecuente sobre la variabilidad no deseada en los juicios es pensar que esta no importa, porque los errores aleatorios supuestamente se cancelan entre sí. Sin duda, los errores positivos y negativos en un juicio sobre el mismo caso tenderán a anularse mutuamente, pero los sistemas ruidosos no producen múltiples juicios sobre el mismo caso, producen juicios ruidosos sobre diferentes casos. Si el precio de una póliza de seguros es demasiado alto y el de otra demasiado bajo, el precio podrá parecer correcto de promedio, pero la compañía de seguros habrá cometido dos costosos errores. Si dos malhechores, que deberían ser condenados a 5 años de prisión, reciben sentencias de 3 y 7 años, nadie podrá decir que se ha hecho justicia. Y todo esto pasa porque en los sistemas ruidosos, los errores no se cancelan, los errores se suman. Fijaos que hasta ahora solamente hemos analizado criterios muy básicos, un checklist de un piloto, rellenar un papel por parte de un pediatra o de un juez. A medida que introduzcamos instrucciones o criterios mucho más complejos, como por ejemplo el de los algoritmos de inteligencia artificial, como los que utiliza Amazon con sus conductores, el debate será más complejo, evidentemente. Pero hay una cosa que no debemos pasar por alto. Un algoritmo siempre puede ser, a nivel potencial al menos, más transparente que el juicio de un ser humano. Los costes de algoritmos con ruido, con problemas, con imperfecciones, son complejos, son tendenciosos, acarrean gastos, acarrean injusticias. Pero si consideramos el juicio humano, entonces, en general, podemos decir que todos esos problemas son mayores, al menos a nivel potencial. La cuestión clave es si podemos diseñar algoritmos que lo hagan mejor que los juzgadores humanos del mundo real, con una combinación de criterios que pasaría por una mayor exactitud con reducción del ruido, con una mayor equidad y con apenas discriminación. Muchas pruebas indican que los algoritmos pueden superar a los seres humanos en cualquier combinación de criterios que seleccionamos. Es importante esto, pueden hacerlo. No significa que lo hagan, ni significa que podrán, sino que potencialmente podrían ser así. Así que la conclusión es irrefutable. Aunque es poco probable que un algoritmo de predicción sea perfecto en un mundo incierto, puede ser mucho menos imperfecto que el ruidoso y a menudo sesgado juicio humano. Sin duda hay que escuchar a los jueces, hay que escuchar a los pilotos, hay que escuchar a los conductores de Amazon, hay que escuchar a los seres humanos. Hay un valor humano incuestionable en la oportunidad de ser escuchado. Pero si las audiencias individualizadas producen más muertes, más injusticia y costes mucho más elevados, no deberían celebrarse. Ya hemos subrayado que en situaciones como las contrataciones, las admisiones y la propia medicina, algunas estrategias de reducción del ruido pueden ser rígidas, pueden prohibir formas de trato individualizado, que aunque sean ruidosas, producen menos errores.
Sin embargo, si una estrategia de reducción del ruido es rígida, entonces, como hemos dicho, la mejor respuesta es tratar de encontrar otra mejor, una que se adapte a una amplia gama de variables relevantes. Y si esa estrategia mejor elimina el ruido y produce menos errores, tendrá ventajas obvias sobre el tratamiento individualizado, aunque reduzca o elimine la oportunidad de ser escuchado, aunque se parezca, como dice Sean McShane, a una pesadilla orwelliana. No estamos diciendo que el interés por el tratamiento individualizado no tenga importancia, pero hay que pagar un alto precio si ese tratamiento conduce a todo tipo de consecuencias terribles, incluidas una obvia injusticia. Culturalmente tenemos insertado en la cabeza de manera casi catequística lo de la pesadilla orwelliana, mecanizada e inhumana, ¿no? La tiranía de las normas, la sensación de que nos tratan como meros engranajes, como números. Y todo eso se puede corregir y se puede mejorar. Lo que resulta de todo punto improductivo es eliminarlo para volver, como ya se hizo con las medidas de las directrices del juez Frankel, para volver, como digo, a un escenario anterior, donde solo reina la deliberación personal, humana, subjetiva. Hay que mejorar las directrices mecánicas y los algoritmos. Ese es el objetivo. No hay que eliminarlos porque eso nos vuelve menos humanos. Porque a veces ser demasiado humanos es ser también demasiado injustos, demasiado discriminadores, demasiado peligrosos. Y es cierto que nada hay más peligroso que la rigidez, que el mecanicismo, para permitir que haya nuevas ideas, nuevos planteamientos. Pero para evitar eso, no hay que eliminar las directrices mecánicas. Lo que hay que hacer es permitir que las directrices mecánicas también admitan nuevos enfoques y nuevas ideas de producirse. Es cierto que los valores morales, por ejemplo, cambian con el tiempo y por lo tanto las normas muy rígidas no permitirían la introducción de nuevos valores morales. Un sistema de reglas puede eliminar el ruido de manera muy eficaz, lo cual está muy bien, como hemos visto, pero asimismo podría congelar las normas y valores existentes. En resumen, algunas personas como Sean McShane podrían ahora aducir en que una ventaja de un sistema ruidoso y arbitrario es que este sistema permitirá a la gente acomodar valores nuevos e incipientes. A medida que los valores cambian y se permite a los jueces ejercer su discrecionalidad, podrían empezar a dictar, por ejemplo, sentencias más leves a los condenados por delitos relacionados con las drogas y más severas a los condenados por violación, por decir algo. Ya hemos visto que si hay algunos jueces que son indulgentes y otros no, habrá algún grado de injusticia. Personas en situación similar, pues serán tratadas de manera diferente. Sin embargo, la injusticia podría tolerarse si da cabida a valores sociales nuevos e incipientes. Pero la primera respuesta que podemos dar a esta defensa del ruido es muy sencilla, como hemos adelantado antes. Algunas estrategias de reducción del ruido no se enfrentan en absoluto a esta objeción. Si las personas utilizan una escala compartida basada en una visión externa, pueden responder a los cambios de valores a lo largo del tiempo. En cualquier caso, los intentos de reducción del ruido no necesitan ni deben ser permanentes. Si esos intentos adoptan la forma de normas rígidas, quienes las establecen deben estar dispuestos a hacer cambios con el tiempo. Podrían revisarlas anualmente, por ejemplo. Podrían decidir que, debido a los nuevos valores, son esenciales nuevas normas. En el sistema de justicia penal, los responsables de las normas podrían reducir las penas para ciertos delitos y aumentarlas para otros. Y pueden despenalizar una actividad y penalizar otra que antes se consideraba totalmente aceptable. Es decir, los sistemas ruidosos pueden dar cabida a valores morales incipientes. Eso es cierto. Sin embargo, en muchas esferas es absurdo defender altos niveles de ruido con este argumento. Algunas de las estrategias más importantes para reducir el ruido, como la suma de juicios, aceptan los nuevos valores. Y si varios clientes se quejan de que un ordenador portátil funciona mal, son tratados de manera diferente por una empresa de informática, es poco probable que esta falta de coherencia se deba a valores incipientes. Si distintas personas reciben diferentes diagnósticos médicos, rara vez se debe a nuevos valores morales.
Podemos hacer mucho para reducir el ruido o incluso para eliminarlo, y al mismo tiempo podemos diseñar procesos que permitan que los valores evolucionen. Así que sí, quizás sea una pesadilla orwelliana, pero la alternativa, la pesadilla del juicio humano, no sé si realmente suena mejor o peor. Hasta la próxima.